Sipas cajamarquina, ojiñawi, hampas ojoiki, causa guañuypi, tarikuni. Cajamarquina de ojos azules, por tu amor estoy llorando. No me niegues tu boquita por la que ando suspirando. Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo. Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo. Vamos con las palmas, 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 vamos con las palmas, 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 vamos con las palmas, 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 vamos con las palmas, palmas, palmas. Buenas tardes, mi nombre es Elsa Llata, soy asistente técnica del Servicio de Información de la Estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra, ubicada en la provincia de Cutervo, Cajamarca. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias Las estaciones de biblioteca pública y su entorno local. En esta sexta sesión presentamos la descentralización de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú, la experiencia de la Estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra y la comunidad de Cutervo, Cajamarca. Hemos apreciado el video de apertura Un baile de la canción cajamarquina, interpretado por la agrupación musical String Karma, y una danza tradicional carnavalesca llamada Silulo. Esta interpretación se desarrollará en el sentido de exponer a Cutervo como una provincia alegre y de fiesta, que celebra a nuestra estación de biblioteca pública Manuel Rivera Piedra. La presente conferencia mostrará la relación entre la estación de biblioteca pública Manuel Rivera Piedra de Cutervo y su entorno provincial. Además, relatará la experiencia de la descentralización de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú en ciudades ajenas a la capital. En esta oportunidad nos acompaña Ever Zárate Bustamante, docente de la institución educativa Fe y Alegría 69 de Cutervo, y Miguel Junior Alarcón Escriba, encargado de la estación de biblioteca pública Manuel Rivera Piedra. En primer término, vamos a contar con la participación del señor Ever Zárate Bustamante, escritor y profesor del área de comunicación en la institución educativa Fe y Alegría 69 de Cutervo, quien presentará la provincia de Cutervo a través de diversos enfoques como histórico, demográfico, político y educativo. Realizará una reseña histórica de la provincia de Cutervo y explicará cuáles eran las necesidades informativas y culturales de esta población
antes de la apertura de la estación de biblioteca pública de Cutervo, y como esta biblioteca está impactando en la vida cotidiana de los cutervinos. Eber Zárate nació en la comunidad campesina de Mochadín, distrito de Sócota, Cutervo, en 1984. Sus estudios superiores los realizó en el Instituto Superior Octavio Mata Contreras de la ciudad de Cutervo y en la Universidad Nacional de Cajamarca. Sus primeros trabajos literarios fueron publicados a partir del año 2004 en la revista cultural y literaria Retoño. Ha sido ganador del cuarto concurso nacional Escribas Muchic 2007, convocado por el conglomerado cultural de Lambayeque en el género narrativo cuento. Adelante, profesor Eber, con su exposición. Muchas gracias, profesora Elsa. Un honor que me hace con toda esa presentación. Tal vez no la merezca. Sin embargo, estoy muy agradecido con ustedes y con toda la gente que seguramente nos va a ir observando y va a ir viendo este ciclo de conferencias que organizan desde la estación de la biblioteca acá en Cutervo. En principio, permítanme expresar pues mi emoción, mi alegría por contar con este espacio que lo soñábamos, que lo deseábamos junto con otros amigos, profesionales, escritores, gente relacionada a veces a los libros y a la pasión literaria. Entonces, cuando nos enteramos pues que las gestiones avanzaban para que la biblioteca esté en Cutervo, había cierta incredulidad porque esto se había venido ofreciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ver que la biblioteca está aquí y justamente estamos en este espacio rodeados del influjo, de la magia de los libros, de lo que significa pues no solamente tener un material físico que nos rodea, sino todo lo que implicó para los autores, todo lo que significó tal vez esos momentos de angustia al momento de escribir, porque no todo es disfrute, sino también es trabajo, mucho trabajo. Los sueños que pudieron haber pasado por la mente de los autores, todo reunido en este espacio. Entonces, para mí, a título personal, como lector, es una maravilla, es mágico que tengamos la biblioteca y que sea además la primera estación fuera de Lima. Entonces, es un privilegio enorme para nosotros. Respecto a lo otro, la tarea no es nada sencilla, pues tratar de hablar de la historia, hacer una reseña es complejo. He tenido que ir revisando a diversos autores locales que aparte de literatura también escribieron historia, y a otros historiadores en sí, para ir recogiendo algunos datos. Y por supuesto también recibiendo el apoyo de amigos que se dedican a la fotografía, que registran a través de este arte fotográfico también escenas de la vida cotidiana, de la historia, de la cultura de nuestro pueblo. En ese sentido, entonces, permítanme pues compartir pantalla para ir conversando con ustedes algunos detalles de nuestra historia, de nuestra geografía y de diversos aspectos pues que en este caso iremos a conversar con ustedes. A ver, vamos por acá. Es un sueño para nosotros aquí en Cutervo estar pues viendo, por ejemplo, el logo de la Biblioteca Nacional del Perú, y por supuesto se suma a esto la doble alegría de también tener la estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra que está en nuestra localidad. Para comenzar a conocer algunos detalles de Cutervo, tal vez sea demasiado presuntuoso el que yo lo pueda hacer en un espacio corto de tiempo, pero voy a tratar en lo posible de contarles algunas cosas que conozco, que he leído y que también, por supuesto, he vivido en esta tierra, donde si bien es cierto, no nacimos exactamente, pero ya vivimos hace más de 20 años. Entonces, empiezo pues mostrándoles esta panorámica de Cutervo, vista desde un ángulo distinto a lo que comúnmente se observa.
vemos a la ciudad de Cutervo con muchas ansias de crecer, de desarrollarse, y siempre rodeada, tutelada por el Cerro Ilucán y también el Yunque, ¿no? Que resguardan, que observan de algún modo, diciéndolo de manera simbólica, a nuestra ciudad de Cutervo. La persona que nos siga sospechará, pues, al ver este paisaje, pues, que se trata de un espacio donde la naturaleza bulle, un espacio idílico, y justamente Cutervo lo es. A modo de introducción, permítanme, pues, presentarles la imagen de don Salomón Vilches Murga, hijo predilecto de Cutervo, según los reportes, según los documentos históricos, uno de los alcaldes de repente más reconocidos y más apreciados en Cutervo, y también, por supuesto, en su labor como diputado en su tiempo, ¿no? Entonces, don Salomón Vilches Murga escribió en el año 1943 este libro titulado Breve visión de Cutervo, ¿no? La tierra, el tiempo, el hombre. En mis manos no tengo exactamente la edición del 43, pero sí tengo la segunda edición, la que se editó un año después, y que me permito en este momento, pues, de este libro leer el prólogo, el cómo y por qué de la historia, y sobre todo en un año tan determinante, no solamente en Cutervo, en el país, sino en el mundo. El año 1943-1944 estaba, pues, en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Y él, en las líneas iniciales del libro, escribe lo siguiente: hecha garra y guadaña, cruza esta hora aciaga que hiere y despedaza el corazón del mundo. Vidas, producción, trabajo, sacrificios, matrimonio, todo lo exige con voracidad insatisfecha el monstruo horripilante de la guerra. Para quienes, alejados de los campos de batalla y de las zonas castigadas por el plomo y el acero, nos es aún permitida una holgura relativa, deber de humanidad es el aporte del personal concurso a la acción constructiva que compense la hecatombe. El desconocimiento de los hombres y los pueblos, con sus peculiares aspiraciones, necesidades y problemas, trae siempre el recelo, engendra la aversión y acaba por prender la chispa del desastre fratricida. Conozcamos el mundo, conozcamos nuestro propio territorio, conozcamos al menos el suelo regional en que habitamos. Y en este afán de conocer, interpretar y exponer, nos presentamos hoy aportando al menos un átomo, un pensamiento, una palabra a la conciencia del Perú, a la conciencia unitaria e integral de nuestra América, tierra de promisión donde la humanidad volverá un día los ojos ansiosos de esperanza, de comprensión, de equidad y de paz igualitaria. Dormido en el letargo de los siglos, recubierto por el manto de los mares, posesor de tesoros y simientes de amplitud inmensurable, yacía el continente americano allá en la inabarcable lejanía de los tiempos. Por fin, en convulsión estrepitosa, despertó un día del sueño e insurgió a la vida, extendiéndose de uno a otro polo el dorso colosal de la cadena de los Andes. Para hablar de los Andes, el humano lenguaje es deficiente. Préstenos el trueno su pavoroso acento, el cielo de tempestad, su gravedad augusta, su atronante rumor en follaje fustigado por la lluvia y por el viento, sus colores el iris, su insondable misterio el firmamento eterno. Ellos dirán más que los hombres del conjunto soberano de los Andes en su compleja contextura multiforme, picachos de perpetua nieve y parajes de imponente soledad allá en las apartadas latitudes, cerros de gran verdor y de boscaje denso aquí en la ubérrima región ecuatorial.
Y aquí estamos ahora, en esta sección de los Andes ecuatoriales, con más propiedad, digamos, en la vertiente levantina de la cadena occidental del norte peruano. Estamos en Cutervo. Con estas palabras, don Salomón Vilches Murga da inicio al libro Breve Visión de Cutervo y nos pinta de modo poético algunas características ya no solamente pues del continente, sino de nuestro pueblo, ¿no? De nuestro pueblo. Y él dice, poco, casi nada se ha dicho de esta tierra, poco, casi nada decimos también ahora. Y es difícil hacerlo, puesto que la historia se construye día a día y los estudiosos pues de ella están en un constante trabajo por recoger, por conocer el devenir de los hechos en nuestros pueblos. Bien, entonces permítanme pues a continuación realizar unos breves apuntes históricos, como les decía, en función a las posibilidades que me ofrece este gusto y amor por leer, por los libros, ¿no? Cutervo, así como los pueblos del Perú, pienso yo, no tienen un origen conocido o estudiado a profundidad. Eso sucede también, por supuesto, con Cutervo, donde a la fecha no existe un estudio determinante, contundente, que demuestre con pruebas fehacientes la veracidad de los hechos. Se tratan más bien de conjeturas, de estudios, de recopilaciones hechas en base a lo que otros personajes escribieron o se fueron documentando pues, los historiadores, ¿no? Entonces, para hablar de sus orígenes existen en principio, por ejemplo, leyendas que sabemos tienen un valor, por cierto, muy, muy importante. Sin embargo, su explicación no es enteramente histórica, sino que mezcla, pues, como todo elemento literario, la verdad o la realidad con la ficción. Entonces, hablando de la historia de Cutervo, se menciona pues que Cutervo, por los vestigios, pictografías y útiles de metal encontrados en nuestro territorio, es muy probable que haya sido poblado desde la época pre-inca. En este tiempo, ¿no? en esta época pre-incaica, el territorio de Cutervo perteneció al territorio de los huampos o huambos, territorio que formaba parte de las actuales ciudades de Jaén, San Miguel, Santa Cruz, Hualgayoc y Chota. Algunos estudios indican que los incas poblaron estos territorios por los años 1460. Y respecto a esto, en el libro Apuntes para una monografía de Cutervo, el escritor cutervino, escritor, profesor, historiador también, abogado, don Tomás Gálvez Quispe, anota en el libro que les estoy mencionando, anota justamente unos datos que me parecen importantes de conocer, de mencionar, ¿no? Él nos habla pues que el imperio de los incas estuvo dividido, como lo sabemos a través de la historia, en los 4 suyos, y que Cutervo formó parte del Chinchaysuyo, ¿no? Formó parte de este suyo. Nos habla de que Cutervo formó o se desarrolló en la cumbre del cerro denominado Illacán, palabra quechua que traducida al castellano quiere decir donde el alba despunta. El cerro Illacán, ahora conocido como Ilucán, es parte integrante de la cordillera occidental y como tal pues perteneció al Chinchaysuyo. Los primeros pobladores de Cutervo estuvieron agrupados en tribus pequeñas que escogieron las partes más elevadas de la montaña como puntos estratégicos de protección y defensa. En la cima de los cerros más elevados construyeron sus pequeños pueblos,
y así pues lo testifican los restos arquitectónicos existentes en la cumbre del Cerro Ilucán, cuyos vestigios de aquel pueblo aguerrido de Cutervo todavía resisten al rigor del tiempo. En la cumbre del cerro, para quienes lo hemos visitado, se observan dos edificios circulares de piedras blanquecinas y alrededor de la cumbre una muralla que servía de protección al glorioso pueblo que vivió en esta cima bajo la mirada del sol imperial. Los antiguos hombres que nos precedieron no solamente se ubicaron en la cumbre del cerro, sino que en toda la cadena circundante de cerros vecinos también pues los tomaron para servirse de ellos como centros de ubicación, de protección, ¿no? Como son los cerros de Misha, de Huichut, de Xinxin, de Samangay, Pachachaca, Mochadín, Llipa y Tarros, que es uno de los espacios, una de las cordilleras más importantes, ¿no? Claro está, junto a Ilucán y a otros más también. Entonces, descubrimos pues que estos lugares que nosotros poblamos ahora son muy antiguos y que las culturas se fueron desarrollando naturalmente en base a formas especiales de organización, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de habitar, de vivir, de construir en las zonas altas para poder utilizar, para poder aprovechar al máximo las zonas del valle, las zonas fértiles, cosa pues que lamentablemente en los tiempos que corren ya no hacemos, ¿no? La ciudad ha crecido tanto y ha invadido el valle y eso naturalmente en aquellos tiempos no se daba. Bueno, entonces Cutervo en el incanato estuvo ubicado allí, pero el tiempo transcurre, vienen otros momentos históricos, llega por ejemplo el tiempo de la fundación de Cutervo como un poblado ya cristiano, y esto se da el 15 de agosto del año de 1560, ¿no? Estuvo encabezando esto Fray Juan Ramírez, evangelizador, que consagraba o consagró estas tierras nuestras a la Santísima Virgen de la Asunción, nombrando la patrona de Cutervo y dejando establecida también pues esta festividad que en antaño tuvo un renombre no solamente regional sino nacional, ¿no? Y dada la poca relación comercial que había en aquellos tiempos, pues era la oportunidad para que gente de prácticamente todo el país venga y haga ese intercambio no solamente comercial, sino también cultural, por supuesto, a vivir la experiencia religiosa también, ¿no? Entonces, Fray Juan Ramírez finalmente es quien el 15 de agosto del año 1560 establece y consagra a la Santísima Virgen de la Asunción como patrona de Cutervo. Es de saber pues que Cutervo fue en principio un distrito de Chota, ¿no? Pero con el paso del tiempo vino el deseo de emanciparse y lo logró, aunque no con poco trabajo, ¿no? Lo hizo y naturalmente previo a eso fue también Cutervo un pueblo muy allegado al proceso de la emancipación, de la independencia, participó mucho en esto y luego ya pues en el año 1910 lograría independizarse de Chota para convertirse en una provincia más del departamento de Cajamarca. Bueno, son algunos detalles, son algunos datos, seguramente hay mucho más que revisar, que entender de esto, pero comenzamos por ahí. En cuanto a las precisiones geográficas y administrativas, Cutervo pertenece junto a otras 12 provincias más al departamento de Cajamarca.
Está ubicada en la parte central del departamento. En la parte norte están San Ignacio y Jaén, y las demás provincias, pues, Chota, Santa Cruz, San Miguel, San Pablo, Cajamarca mismo, Contumaxá, Celendín, San Marcos, Cajabamba, Hualgayoc, la parte centro y sur de nuestra región. Algunos datos importantes a mencionar, por ejemplo, de Cutervo, es el hecho de que como entidad es una provincia en la que se habla el español. Naturalmente hay sustratos del quechua, pero no hay en Cutervo como provincia espacios donde podamos, pues, decir aquí se habla el quechua, ¿no? Hay sustratos, por supuesto, sí. A diferencia, ¿no?, de Cajamarca o de otros lugares, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, sí se habla el quechua, en Chitilla, en Porcón, pero no sucede esto en Cutervo, ¿no? Pertenecemos al departamento de Cajamarca. Son 15 distritos los que conforman nuestra provincia, y Cutervo fue creada como tal en el año 1910, el 22 de octubre. Una superficie de 3.028.46 kilómetros cuadrados y una población a 2021 de aproximadamente 140.000 habitantes. 140.000 habitantes. Entonces, es una población importante para una provincia como la nuestra, ¿no? Los distritos, les decía, son 15. Tenemos, por ejemplo, Choros, Toribio Casanova, Pimpingo, Santo Tomás, Cujillo, San Juan de Cutervo, La Ramada, San Luis de Lugma, Zócota, San Andrés, Santa Cruz, Cayayuc, Santo Domingo de la Capilla, Querocotillo y Cutervo como ciudad capital. En cuanto a lo que nos ofrece Cutervo, sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Vemos, por ejemplo, en estas tomas fotográficas autorizadas para presentarla muy amablemente por su autor, el fotógrafo cutervino John Yatas, en el centro poblado de Conday, por ejemplo, en Cutervo, la pareja de agricultores en el proceso de siembra, ¿no? Como una muestra, como un detalle. También vemos en estas otras imágenes justamente el proceso de trabajo, de preparación en primer término de abonado de la chacra de papa, y ya luego, pues, el tiempo de la cosecha, ¿no? De la cosecha. Y finalmente observamos fruto del trabajo, esta imagen muy sugerente de cómo el agricultor, después de haberse, pues, prácticamente fajado en el campo, ha obtenido este producto, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, a causa de los mercados inestables en cuanto a precios, hace que los productos se vendan a precios muy bajos. Entonces, ahí una de las actividades fundamentales en este caso. La ganadería, por supuesto, vemos en la imagen este hermosísimo ejemplar. No hay que dudar, por supuesto, de que así como se realiza esta ganadería intensiva, con seguramente el apoyo profesional y técnico, también, por supuesto, hay la ganadería extensiva, ¿no? Donde a veces se prioriza la cantidad y no la calidad, y en función a las posibilidades también, ¿no? Pero aquí un ejemplar que muestra que también se tiene una ganadería de primer nivel en nuestra provincia. ¿Qué más podemos mencionar? Por ejemplo, como atractivos turísticos, tenemos algo que también en lo que hemos sido pioneros, ¿no? El primer parque nacional del Perú lo tenemos en Cutervo. Es el Parque Nacional Cutervo, se ubica en el distrito, centralmente en el distrito de San Andrés, pero eso no quita que su territorio englobe a otros distritos también, ¿no? El Parque Nacional de Cutervo es la primera área natural de esta categoría, establecida por el Estado peruano el 20 de septiembre de 1961 y ampliada el 6 de agosto del 2006 por Ley 28860. El parque está ubicado en la provincia de Cutervo, circunscrito sobre los distritos de San Andrés de Cutervo, en primer término,
Santo Tomás, Pimpingos, Santa Cruz de Cutervo, Cayayuc y Santo Domingo de la Capilla, colindando con los distritos de Cutervo y Zócota, con una extensión de 8.214 hectáreas. Su atractivo principal es la Cueva de los Guacharos, ubicada a 1 hora de caminata desde la localidad de San Andrés. El parque alberga también especies amenazadas de fauna silvestre, como por ejemplo el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos, la nutria, el gato silvestre, el tapir de altura, el pilco o quetzal de cabeza dorada y el gallito de las rocas. Es un espacio maravilloso y uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestra provincia, ¿no? Y justamente la imagen en la que se muestra también al doctor Salomón Vilches Murga como la persona que gestionó, impulsó la creación del parque, ¿no? Desde sus funciones y desde sus aptitudes también políticas y diplomáticas. Justamente hay una imagen también que pertenece a los hermanos Ríos, la fotografía, donde se le ve a don Salomón Vilches Murga dirigiéndose al público en la construcción del antiguo mercado central de Cutervo. Entonces, hay muchas razones pues por las que se le ha declarado un hijo ilustre, ¿no? Por su labor intelectual, por su función política también, por su gran servicio que le brindó a nuestro pueblo en aquellos tiempos pues donde un servidor público, donde un alcalde no tenía el presupuesto que ahora se maneja, ¿no? Las cosas eran diferentes. Sí, hace poquito, el 20 de septiembre, hace 4 días exactamente, el Parque Nacional Cutervo cumplió 60 años desde su creación, ¿no? Desde el año 1961. Tenemos las cataratas del Pilco, que es un atractivo turístico hermosísimo también y muy visitado por la gente que nos viene a visitar en búsqueda, ¿no? de ese aire puro, de esa descansada vida, como dice don Salomón Vilches Murga en su libro Parques Nacionales del Perú. Otro atractivo turístico importante es el mirador turístico, valga la redundancia, que se encuentra construido actualmente en la base de las faldas del Cerro Ilucán y que congrega también a mucha gente, ¿no? De diversos lugares del país. Esta es una toma fotográfica aérea del distrito de Zócota, visto desde la parte alta del cerro que va a Mochedín, no, el de San Antonio, ¿no? Desde San Antonio es tomada esta fotografía y vemos pues la belleza de este valle interandino que hace de Zócota uno de los distritos en cuanto a clima más atractivo, ¿no? Y también por supuesto a la amabilidad de la gente, a su forma de ser y de relacionarse con los demás. Eso nos hace ver también pues que Cutervo tiene un atractivo muy importante en cuanto al patrimonio natural, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al caserío La Subcha de Cutervo, con un precioso arco iris en esas tardes nuestras, tardes lluviosas que siempre nos acompañan y que nos regalan a veces instantes, porque el arco iris es un instante de luz, de belleza, nos regalan esta magnífica vista, ¿no? El caserío La Subcha en nuestro distrito de Cutervo. Tenemos también, por ejemplo, una postal del Valle Yatún, un valle hermosísimo, cuyas propiedades, sobre todo en cuanto a su clima, hacen pues de él un espacio muy propicio para la horticultura, ¿no? Y esto naturalmente es un producto que es traído, que es vendido a la zona urbana. Pero no solamente el campo tiene lo suyo, también la ciudad, la zona urbana también lo tiene, ¿no? El barrio Pueblo Nuevo, un barrio muy, muy popular, o tal vez uno de los más antiguos en nuestra ciudad, visto desde Alto Chaquil en la noche, ¿no? Un panorama precioso de cómo se ve el barrio Pueblo Nuevo, con el Parque San Ramón y, por supuesto, su respectivo templo.
Fíjense, pues, estimados amigos, así como se tienen manifestaciones del patrimonio natural, también hay, obviamente, cuestiones de lo cultural, ¿no? Y en primer término, pues, Cutervo es muy famoso por sus festividades religiosas. Dos de ellas encabezan la prioridad o en todo caso la calidad de lo convocado. Me refiero a la festividad en honor a la Virgen de la Asunción, en primer término, que ya lo decíamos anteriormente, se hace pues desde tiempos muy antiguos, pasando luego a la fiesta, a la festividad en honor a San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista. Eso no implica que no hayan otras festividades también importantes, por supuesto que las hay, pero esas son tal vez las de mayor arraigo en nuestra tierra. En estas imágenes observamos estos espectaculares fuegos artificiales que convocan a la gente del campo, de la ciudad, que crean una gran expectativa porque estos fuegos artificiales son prendidos a la medianoche y la gente, a pesar del frío propio de nuestro pueblo, espera y observa y se deleita con estos fuegos artificiales hechos con el arte de la gente que se dedica a la pirotecnia. Tenemos también la tauromaquia como parte del atractivo turístico de nuestro pueblo. Por supuesto, con la polémica, pues, la polémica sociológica también que esto genera, ¿no? Pero, sin embargo, en este espacio no estamos tanto para entrar a ese debate, sino más bien para mostrar lo que tenemos y lo que existe en nuestro pueblo. No de mucho tiempo acá, pero la motocross también es un deporte que apasiona mucho a la gente y especialmente en nuestras ferias agropecuarias solíamos verlo. Seguramente que una vez que pase la pandemia volverán estos eventos, estos certámenes deportivos también. Los carnavales dentro de las festividades ocupan un lugar muy importante, ¿no? El carnaval, celebrado en el mes de febrero, convoca a la juventud, convoca a la gente de cualquier edad, al fin, que quiere no solamente divertirse, sino también pasar pues un espacio de esparcimiento y de compartir cultural, ¿no? Gastronomía, así como en nuestro país es una potencia en esto, también por supuesto que es nuestro pueblo, ¿no? Dentro de los platos más destacados, coincidiendo con Cajamarca, porque somos parte de nuestro departamento, está el cuy con papa, como un plato abanderado, ¿no? Chicharrón con mote, el caldo verde, en fin, productos o platos también preparados en base a derivados lácteos, que está dentro de esta calificación. Sin embargo, hay también otras manifestaciones artístico-culturales muy importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos pasacalles que se hacen desde las instituciones educativas para conocer un poco nuestra cultura e identificarse con ella, ¿no? Vemos trajes típicos vestidos por niños de la institución educativa Fe y Alegría 69 del nivel primario, representando a diversos distritos de nuestra provincia. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el arte de la hilandería, que si bien en los últimos tiempos pues, ha decrecido en cuanto a su uso y a su práctica, pero por supuesto existen todavía manifestaciones y personas que lo practican, ¿no? La herrería, por supuesto, la talabartería, en fin, muchas cosas que nuestro pueblo tiene pues para mostrar. La molienda de caña, por ejemplo, que dentro de la tradición literaria y costumbrista de nuestro pueblo es muy conocida, ¿no? Una actividad económica fundamental porque a través de esto se obtiene no solo la chancaca para el dulce, sino para endulzar el cafecito, sino también, pues, por supuesto, se obtiene el aguardiente, ¿no? que es también un producto de exportación de nuestra provincia. En los últimos años, gracias al trabajo denodado que ha hecho el profesor Juan Oblitas Carrero para lograr que la cajita cutervina vuelva a tener el realce de antaño, se ha logrado que
sea la cajita declarada un patrimonio cultural de la nación. Entonces, es una forma muy importante de hacer que nuestra cultura siempre esté viva y esté manifestándose para todos nosotros, ¿no? El fútbol, que también naturalmente, como lo decía, en torno a la tauromaquia, ocasiona o generará algunas posturas, algunos debates sociológicos, pero también pues se lo lleva en la sangre, ya sea como deportistas o como aficionados, y también lo mostramos como un elemento importante de nuestra cultura. Y por último, cómo no mencionar la belleza de la mujer cutervina, que siempre le da realce a nuestras festividades, y no solamente eso, sino también a la vida diaria, ¿no? Tanto en los certámenes de reinados campesinos, como también pues la belleza expresada en la mujer también de la ciudad. Entonces, fundamentalmente son algunas ideas que manifiesto en este espacio para conocer algunos detalles de Cutervo y decirles pues que obviamente esto no es todo. Tenemos en el manejo, en el trabajo, en el aporte intelectual, las expresiones y las creaciones de muchos intelectuales cutervinos. He mencionado nada más que a don Salomón Vilches Murga, profesor Juan Oblitas Carrero en los tiempos actuales, pero por supuesto habría una lista enorme para hacer, ¿no? Por ejemplo, don Tomás Galvez Quispe, don Alfredo Piedra Guerrero, los hermanos Berríos Collazos con sus aportes literarios y en fin, ¿no? Yo pienso que el que la biblioteca haya llegado a nuestro pueblo va a permitir que todas estas manifestaciones culturales tengan un sustento y tengan una base, y esa base sea en el hecho de que los jóvenes, los niños, los profesionales tengamos un espacio, tengamos un lugar, no solamente para leer un libro, sino para generar una tertulia literaria, para hacer un conversatorio, para hacer eventos de esta naturaleza, ¿no? Como los que ya están organizando los jóvenes encargados en este caso de la biblioteca de la estación aquí en Cutervo. De mi parte, esto es lo que quería expresarles en esta noche. Gracias por escucharme y muchas gracias también a quienes me han dado la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor Eber Zárate, por su presentación. A continuación, voy a presentar a Miguel Junior Alarcón Escriba, encargado de la Estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra. Miguel es bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desarrollado diversas actividades dentro de unidades de información en universidades peruanas, y actualmente se encuentra a cargo de la Estación de Biblioteca Pública de Cutervo Manuel Rivera Piedra, de la Biblioteca Nacional del Perú. Planifica y desarrolla actividades culturales y estrategias de mediación de lectura, extensión de biblioteca y relación comunidad-biblioteca con agentes locales y provinciales de Cutervo en búsqueda de la descentralización de los servicios bibliotecarios. Presentará la experiencia de la Estación de Biblioteca Pública de Cutervo como una de las principales estrategias de la Biblioteca Nacional del Perú en su proceso de democratización y descentralización de los servicios bibliotecarios en una ciudad diferente a la capital del país. Expondrá la relación entre la comunidad de Cutervo y la Estación de Biblioteca Pública y cómo ésta se ha ido reforzando a medida que se desarrollaban actividades culturales que comprometían un trabajo en conjunto entre los dos agentes. Además, detallará cuáles son los desafíos y retos que se han presentado hasta el momento y cuáles son los objetivos y futuras estrategias que se están planificando para la gestión de la cultura cutervina. Adelante, Miguel, con tu exposición. Gracias, Elsa, por esa presentación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo del Facebook de la Biblioteca Nacional. Gracias también al profesor Eber, quien hace unos momentos nos acaba de dar algunas precisiones sobre la provincia de Cutervo. Y yo, en mi calidad de encargado de la presente estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra en Cutervo, les voy a exponer todo lo que vamos avanzando
dentro de esta estación y qué es en realidad lo que significa la estación de biblioteca pública en Cutervo y todos los detalles alrededor de él. Entonces, esta presentación tiene el mismo nombre, comparte el mismo nombre con el de nuestra conferencia presente y vamos a rondarla en 4 puntos, los cuales la están viendo dentro de su pantalla. Vamos a ver primero qué es en sí la descentralización y la democratización de los servicios bibliotecarios de parte de la Biblioteca Nacional del Perú y cómo este concepto da inicio a la EBP, a las gestiones que traen a la EBP de Cutervo, precisamente a la provincia en la que estamos, en Cutervo, dentro de Cajamarca. Luego, que nos lleva al segundo punto, que son básicamente, ¿qué servicios y actividades estamos desarrollando en la EBP de Cutervo hasta la actualidad? Esto lo vamos a ver como un balance de compromisos. Cuando lleguemos a este punto, le explicaremos por qué lo estamos llamando así. En el tercer punto, vamos a ver qué dificultades y qué objetivos y actividades próximas vamos a realizar en la EBP de Cutervo, alineándolo a lo que en el segundo punto mencionábamos como que un balance de compromisos. Y luego, para terminar en el punto 4, nosotros vamos a exponer el concepto de comunidad biblioteca como principal y fundamental estrategia dentro de nuestro quehacer día a día dentro de la EBP de Cutervo y qué actividades se desarrollan y se van a desarrollar en favor de este concepto que se va a exponer. Y por último se va a presentar una sorpresa en evidencia de todo lo que se va o se ha desarrollado y que al final ya de la presentación se va a develar esta actividad, esta gestión, esta sorpresa de parte de los usuarios de Cutervo, de la provincia de Cutervo, en realidad de toda la comunidad de Cutervo, hacia la EBP y la Biblioteca Nacional del Perú por llegar hasta esta parte de nuestro país. Entonces, primero vamos a ver qué es en sí la descentralización y la democratización de los servicios bibliotecarios de parte de la BNP. Vamos a reflexionar un poco en torno al Sistema Nacional de Bibliotecas, pues que debemos entenderla como que un conjunto de esfuerzos, de gestiones, de actividades, de estrategias, etcétera, que principalmente permiten la gestión e integración de todas las unidades de información, en específico las bibliotecas, dentro del territorio peruano, sean estas, por ejemplo, bibliotecas universitarias especializadas, públicas municipales, etcétera. Entonces, este sistema nacional de bibliotecas tiene como principal función mapear estas bibliotecas, luego agruparlas, conformar una red, conformar un sistema e interactuar unas con otras, además de que ellos podrían dar algunas precisiones para de repente normalizar o estandarizar algunos procesos dentro de las bibliotecas dentro del territorio nacional e incluso ellos mismos plantear junto con las demás oficinas y órganos dentro de la Biblioteca Nacional, plantear estrategias para dar en sí con el objetivo principal del Sistema Nacional de Bibliotecas. Como todo sistema y aún teniendo el objetivo de nacional, entonces vamos a entender de ahora en adelante que todos los esfuerzos que se vayan a hacer desde el Sistema Nacional de Bibliotecas van a estar enfocados dentro del territorio peruano, es decir, de norte a sur, de este a oeste, de costa, sierra y selva, de montaña, de playa, de todo en realidad. Entonces, algunas de estas estrategias, de estos esfuerzos, son, por ejemplo, las estaciones de biblioteca pública, las cuales estamos viendo en pantalla. Primero podríamos ver a la Gran Biblioteca Pública de Lima y luego esta como tiene dentro de ella a las estaciones, a la Victoria, Rímac, el Agustino y Comas, las cuales son ahorita las que están
un funcionamiento presencial constante. También está la estación de Biblioteca Pública de Breña, la cual realiza actividades en línea. Por el momento ya va a comenzar progresivamente sus funciones presenciales otra vez mediante el préstamo de libros a domicilio. Pero básicamente vemos que el Sistema Nacional de Bibliotecas, la Gran Biblioteca Pública de Lima por ejemplo, la Dirección de Acceso y Promoción de la Información. Entonces, dentro de un esfuerzo en conjunto, eh, tienen en sí a las estaciones de bibliotecas públicas, las cuales podrían decirse son ramas dentro de un árbol, que sería el árbol integral de la Biblioteca Nacional del Perú, pero que estas ramas vendrían a ser una especie de biblioteca dentro de un sitio en específico, y si lo notamos, todas están dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Que son, por el caso de La Victoria, Rímac, Agustino, Comas y Breña, son todas netamente dentro de la capital y obviamente la Gran Biblioteca Pública de Lima, la cual se encuentra dentro enteramente de Lima. Otra de las estrategias, otra de los esfuerzos que se hacen por este Sistema Nacional de Bibliotecas son los bibliomóviles, que son una especie de bibliotecas rodantes que hacen ciertas paradas dentro de algunos puntos estratégicos, tratan de llegar sobre todo a zonas vulnerables. Y por ejemplo, vemos que estos bibliomóviles han llegado, por ejemplo, a Puente Piedra, han llegado a Caraballo, a Comas, han situado cerca a la estación de Biblioteca Pública de Comas, han llegado a Vía Salvador. Entonces llegan a ciertas partes de la ciudad de Lima, pero sigue siendo en Lima. Siguen siendo estos esfuerzos dentro de Lima. Ahora, da también el esfuerzo, da la gestión que se merece toda la felicitación del caso, en el que estos bibliomóviles se expandieron y llegaron en esta ocasión tanto a Ica y también llegaron a Piura. No fue en realidad hace mucho, fue hace poco, pero ya han dado estos esfuerzos de descentralizar estos servicios, en este caso estos bibliomóviles, en ciudades ya ajenas a la capital. Ahora, da la cuestión también de que los bibliomóviles están por un tiempo, están aproximadamente un mes, y luego se retiran. Entonces, no hay como que un espacio permanente en el que el usuario sabe que de acá a más de un mes, a medio año o un año, la biblioteca va a seguir acá y va a poder realizando estas actividades y disfrutando de repente de las otras salas que una estación de biblioteca le podría dar. Que el esfuerzo está ahí y el esfuerzo merece todo el reconocimiento, sí, de todas maneras. Pero da la casualidad entonces que un bibliomóvil tiene esa naturaleza y pues se ha descentralizado en esta ocasión el tema del bibliomóvil en ciudades ajenas a la capital, es cierto, pero aún sigue siendo un tanto o necesitando un esfuerzo un poco más perenne, más permanente. En este sentido, de saber que los servicios bibliotecarios deben descentralizarse y entonces deben de llegar a ciudades afuera de la capital, afuera de Lima, y estar ahí de una manera permanente, con personal permanente, con recursos, con mobiliario, con colecciones, con servicios, actividades y etcétera, permanentes, que los usuarios sepan que allí mañana, la próxima semana, acá un mes, medio año, un año o varios años, esta biblioteca va a seguir acá y que incluso eso fortalezca y haga permanente, haga sólida la relación entre las instituciones locales, provinciales, culturales, artísticas, etcétera, de una locación con su biblioteca. Entonces, buscando esta necesidad, identificando esta necesidad y buscando una solución, es que se gestiona en este año la apertura de una estación de biblioteca pública ajena a la capital. Y es así que luego de gestión tras gestión, e incluso como lo comentaba de repente el profesor Ever, en que a veces parecía algo que podía tardar más de lo debido, pero incluso alineándolos dentro de
un programa, una serie de esfuerzos de la BNP rumbo a los 200 años, es que se gesta y por fin el 2 de julio del 2021 se inaugura la estación de Biblioteca Pública Manuel Rivera Piedra dentro de Cutervo, Cajamarca, como una de las principales acciones de democratización y descentralización de los servicios bibliotecarios y de la lectura de parte de e íntegramente dentro de los esfuerzos de la Biblioteca Nacional del Perú en una ciudad ajena a la capital. Esta estación de biblioteca en la que nos encontramos ahora entra en funcionamiento desde el 2 de julio del presente año y no tiene más que aproximadamente 2 meses y medio de funcionamiento. Entonces, dentro de estos 2 meses y medio es que se han desarrollado una serie de servicios, de actividades, sobre todo de compromisos. He ahí porque el siguiente punto lo vamos a llamar un balance de compromisos, porque en 2 meses y medio, si bien es cierto, se han realizado los primeros pasos, estos compromisos van a ser realizados, van a ser materializados conforme vaya pasando el tiempo y la relación entre la comunidad y la biblioteca se vaya pues acentuando cada día o cada mes más y más. Es importante entonces aclarar incluso estos conceptos de descentralización y de democratización de los servicios bibliotecarios. ¿Por qué descentralización? Porque históricamente los servicios bibliotecarios han estado dentro de la ciudad de Lima, por más de que haya esfuerzos de o de descentralizarla o de llevarla a ciudades ajenas a la capital, este se configura como el primero y de los principales esfuerzos y gestiones para ya tener una biblioteca y servicios permanentes, en este caso en Cutervo, ¿no? Fuera de Lima. ¿Y por qué hablamos de democratización de los servicios bibliotecarios? Porque entendemos a la democracia como que un sistema o un entorno en el que todos tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y de esa misma manera todos tenemos la igualdad de derecho de información y en ese sentido pues tenemos la igualdad de derecho de tener una biblioteca bien equipada, con una buena infraestructura, con personal idóneo y etcétera. Como les decía también, estas estrategias se desarrollaron felizmente dentro del bicentenario de la República, ya que este año cumplimos 200 años como República del Perú, y también coincide con los 200 años de la Biblioteca Nacional en un programa, en una serie de esfuerzos llamado Rumbo a los 200 años. En este bicentenario, entonces es importante celebrar la descentralización de los servicios bibliotecarios y que este sea un primer gran paso para que se descentralice en otras ciudades, además de Cutervo. Entonces, desde el 2 de julio lo que nosotros venimos haciendo son servicios y actividades. A esto lo vamos a llamar un balance de compromisos porque, como lo decía, en estos 2 meses y medios estamos dando los primeros pasos, estamos forjando los primeros lazos que estos se van a acentuar y reforzar conforme vaya pasando el tiempo. Esta estación de biblioteca pública ofrece los mismos servicios y salas que las demás estaciones. Tenemos una sala de lectura, una sala infantil, una sala de usos múltiples, de repente para conferencias, de repente para reuniones. Tenemos una mediateca, tenemos actividades de mediación de lectura, tenemos incluso una sala de lectura general, tenemos colecciones desde las generales, desde el 001, pasando por todas las temáticas del conocimiento humano, hasta 999, que son ya historia latinoamericana, etc. Y variedad de actividades tanto presenciales y virtuales. Y a continuación vamos a presentarle un poco lo que vamos haciendo desde el 2 de julio. Les decía entonces que contamos con una infraestructura moderna, una infraestructura que de hecho sorprende para el poblador común de acá. En primera imagen vemos nuestra sala de lectura general, luego vemos la sala de usos múltiples y así vamos viendo
un poco la infraestructura y los espacios que tenemos de salas presencialmente dentro de nuestra EBP. Un poco lo que vamos haciendo dentro de estos 2 meses y medio hasta, bueno, esta data está hasta el 7 de septiembre, que fue una de las últimas veces que se enviaron algún informe. Pero desde el 2 de julio hasta el 7 de septiembre hemos contado un aproximado de 1.684 usuarios atendidos presencialmente dentro de nuestra infraestructura bibliotecaria. Luego tenemos un aproximado de 804 préstamos de libros a domicilio. Casi en su totalidad se han dado por préstamo o por recojo dentro de la biblioteca y solo 3 se han dado por el reparto a domicilio. Hago esta aclaración porque luego voy a tocar un punto en especial porque daba ese énfasis, esa aclaración. Y entonces vemos incluso en la imagen de abajo que la estación de biblioteca pública ha tenido una gran recepción y en agosto tenemos 777 usuarios registrados dentro de nuestra plataforma de registro de usuarios o registro de visitas, lo cual configura una de las estadísticas más altas porque los usuarios o los pobladores cutervinos han recibido a esta biblioteca con mucha alegría, han recibido con mucha recepción. Usualmente al día tenemos un aproximado de 40 usuarios por día, a veces más, a veces menos, pero esa es la media. En sí los usuarios están viniendo con mucha fluidez y es un poco las estadísticas que les comparto desde nuestra inauguración del 2 de julio hasta el 7 de septiembre. Hemos realizado, además de los servicios presenciales que son en sí las salas, y las cuales son trabajos y actividades permanentes, desarrollamos también algunas actividades y algunos talleres. Por ejemplo, tenemos el taller de pintura, el cual se desarrolló desde julio, acaba de finalizar la semana pasada, organizado y también ejecutado por nuestra mediadora de lectura, Claudia Velázquez. Tuvimos también algunas sesiones de mediación de lectura. Eran sesiones sabatinas. Eran unas sesiones muy especiales, puesto que planteamos la idea de realizar estas sesiones, pero también acompañarlas con un alimento. Y estas actividades dieron un primer paso y a la par reforzaron la relación entre la comunidad y la biblioteca, puesto que en la primera sesión nosotros desarrollamos una chocolatada y fue toda una gestión, fue todo un esfuerzo. Primero contactar y gestionar con ganaderos locales el hecho de que ellos nos puedan brindar leche por litros para los sábados y luego prepararlos íntegramente nosotros, el equipo de la EBP, y compartirlos con los usuarios que asistían a estas sesiones sabatinas. Tuvimos también un primer bibliocine aquí en Cutervo. Cabe mencionar incluso que Cutervo actualmente no tiene un espacio similar al de un cine, entonces nosotros estamos innovando un poco con un bibliocine. En este caso se ha proyectado dicha película, pero damos así un primer paso y también un espacio de integración, de comunicación, de reflexión entre jóvenes principalmente, con este bibliocine que en su momento se inauguró. Tenemos también, o tuvimos, sesiones de mediación de lectura con adultos mayores. Esto lo hicimos en un trabajo en conjunto con Plenitud, el cual es el Centro de Salud Mental Comunitario aquí en Cutervo, a los cuales le damos las gracias por darnos este espacio los miércoles para poder desarrollar mediación de lectura, pero esta vez con una población que tradicionalmente también ha sido un tanto esquiva dentro de las unidades de información, puesto que mucha emoción tenemos a veces con los niños, pero con los adultos mayores a veces somos un tanto esquivos. En esta EBP nosotros lo hemos acogido, los hemos dado un espacio de mediación de lectura y también dando énfasis, dando pues
razón al hecho de que aquí en Cutervo y en zonas pues tradicionales, en zonas rurales, los adultos mayores tienen mucho respeto, o bueno, se les da mucho respeto a ellos, puesto que ellos tienen mucho conocimiento y experiencia de lo que principalmente ellos han vivido. También con los adultos mayores han desarrollado actividades, sesiones de alfabetización digital. Vemos acá dos compañeras que son profesoras y adultos mayores en Cutervo y se les ha estado adiestrando en el arte, en el oficio de la computación y pues son un poco lo que se va haciendo dentro de esta EVP. También tenemos algunas actividades virtuales. Tenemos acá la ocasión en la cual la mediadora de lectura Tania Gómez desde Lima, nos apoyó con un cuentacuentos y principalmente cabe resaltar que las actividades de mediación de lectura que se realizan acá son casi en su totalidad con lecturas cajamarquinas y cutervinas, puesto que queremos mucho reforzar el tema de primero crear la identidad, sentirse que uno como cutervino nato se siente orgulloso de ser cutervino y cajamarquino y luego reforzar esa identidad mediante estas sesiones de mediaciones de lectura. Hace poco, hace 2 semanas, hemos inaugurado nuestro club de lectura, Encontramos Nuestra Historia. Este es un club de lectura exclusivamente para niños, en el que nosotros leemos cuentos cajamarquinos y se propone también una actividad lúdica. Entonces combinamos lo lúdico, lo divertido, con la reflexión en torno a una lectura de un cuento cajamarquino. Entonces, esto es un poco lo que se va haciendo dentro de la EVP de Cutervo desde el 2 de julio hasta la fecha. Son muchas más las actividades, muchos más los servicios que vamos haciendo, pero un poco quería rescatar esto. Pero en nuestro quehacer diario como biblioteca y como primera estación de biblioteca de la Biblioteca Nacional del Perú fuera de Lima, y como y como incluso nos podríamos configurar como biblioteca pública modelo dentro de las bibliotecas que puedan originarse o que ya se encuentran dentro de una ciudad fuera de Lima, pues nosotros también hemos identificado algunas dificultades, ¿no? Que no podríamos omitir, porque las dificultades, tanto como los beneficios, se tienen que exponer como biblioteca o como modelo de biblioteca pública. Tenemos que en estas zonas, sobre todo en zonas rurales, hay algún porcentaje de la población que no se encuentra alfabetizada. De hecho, tenemos usuarios que son niños que de aproximadamente 7, 8, 10 años que aún no leen del todo fluido. Acá el tema de la pandemia y las clases virtuales ha azotado no solo por un tema de señal, sino también por un tema de que a veces no hay o hay un solo celular por familia y conectarse a clases virtuales a veces se puede complicar, sobre todo en zonas rurales como lo pueden ser la mayoría de las zonas dentro de Cutervo. Así que nos enfrentamos también a a un porcentaje de la población que no está alfabetizada, tanto en niños como en adultos mayores. Luego también tenemos cierta lejanía en distancia y en tiempo con los distritos y los centros poblados de Cutervo, ¿no? Y esto lo resalto y con un asterisco, puesto que esto lo voy a ahondar un poquito más luego, porque esta de repente dificultad, esta de repente debilidad, la podemos nosotros convertir en una oportunidad y en un beneficio, ¿no? En una fortaleza. Luego tenemos algo muy recurrente, ya propio de Cutervo, propio de las zonas andinas, que el clima y el tiempo a veces nos juegan muy en contra. Acá a principios de año pueden ocurrir lluvias torrenciales que llegan a inundar las veredas, las pistas, etcétera. Suceden habitualmente tormentas eléctricas con rayos, truenos, relámpagos. Hay temperaturas muy bajas, aproximadamente 12 grados, 14 o menos. Cuando llueve son mucho menos, rozando los 10.
y una altura de aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. De repente es menos, pero un aproximado es 3.000, que sobre todo para las personas que no son natas de Cutervo puede llegar a chocarles, a jugarles un mal momento. Y el clima y el tiempo también pueden originar lo que decía hace unos instantes, que hayan serios problemas de señal de internet, telefonía, de radio. Es habitual, me informan que es habitual que cuando ocurren o cuando estamos en temporadas de lluvias torrenciales, se puede ir la señal durante días. Podríamos estar incomunicados durante días, y ya ni qué decir de las zonas rurales o las zonas netamente de campo, en el que la señal ya es algo pues que prácticamente no existe, ya no hay señal de internet, de telefonía, de nada exactamente. Pero luego de las dificultades, podríamos decir que nuestros pilares en el quehacer bibliotecario, en el día a día, en la EBP de Cutervo, son dos y siempre se van a repetir, que son estas dos. Primero es la descentralización y la democratización de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú con los ciudadanos de la provincia de Cutervo, lo cual hace unos minutos ahondaba un poco más en eso, y luego la visibilización de la cultura cutervina por medio de la EBP de Cutervo y luego de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, decíamos que la descentralización y la democratización de estos servicios bibliotecarios ya se dio ese primer paso de salir fuera de Lima y venir a una ciudad ajena, en este caso en Cutervo, pero incluso en el mismo Cutervo, y aquí viene el gran reto, es que esta primera estación de biblioteca ya es o ya tiene un carácter netamente provincial y ya no local o distrital. En ese sentido, nosotros debemos atender ya no solamente al distrito de Cutervo, sino a la provincia de Cutervo y a los 14 distritos que la componen. Y es por ello que hace unos instantes les señalaba una idea fuerza resaltada, y esta idea fuerza también está resaltada, puesto que la lejanía, el tiempo, etcétera, puede ser visto de repente como una dificultad, pero para nosotros puede ser también visto como un reto y luego como una oportunidad, puesto que nosotros nos encontramos exactamente en la ciudad de Cutervo, en el centro de Cutervo. Pero nosotros también debemos atender a los demás distritos, a Querocotío, Santa Cruz, Toribio Casanova, etcétera. Entonces, si es que va a llegar, aún no llega, pero va a llegar el momento en el que, por ejemplo, nos puedan solicitar un libro por envío en delivery. Por eso hace unos minutos también hice énfasis en ello, de que nos pidan por delivery hasta el distrito de Choros. Y bueno, según informaciones también que se nos daban, desde Cutervo hasta el distrito de Choros pasarían un aproximado de 5 horas y media, y sería todo una misión, pues llevar ese libro hasta ahí. E igualmente ahí el compromiso, ahí el reto, ya se ha asumido de hecho el compromiso, ya se ha hecho el balance de compromisos de llegar nosotros hacia los demás distritos, puesto que hasta ahora las actividades prioritariamente se han dado en Cutervo. De que hemos salido fuera del centro recreacional de donde nos hemos situado y nos hemos ido a la ciudad de Cutervo, ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. De que está el compromiso de irnos a las zonas rurales dentro de Cutervo, está el compromiso y lo vamos a hacer. Pero está el compromiso y el reto aún más grande de nosotros ir incluso a los distritos de Cutervo, como por el caso del más lejano en Choros, en el que nos tomaría un aproximado de 5 horas y media de viaje. Está el compromiso. ¿Podría ser una dificultad? Sí, pero es un reto, es un compromiso, y luego sería una oportunidad de ir allí a realizar mediación de lectura, extensión bibliotecaria y etcétera.
Luego, el otro pilar fundamental dentro de nuestro quehacer diario era la visibilización de la cultura cutervina. Entonces, nosotros vamos a entender dos actividades, dos pilares que rigen en sí a la EBP de Cutervo, ¿no? La primera es que la Biblioteca Nacional del Perú llegue a Cutervo y llegue con sus servicios, con sus actividades, con su recurso humano, con las colecciones y etcétera. Eso se hizo y se va a seguir haciendo como actividad permanente. Pero luego el otro pilar vendría a ser la visibilización de la cultura cutervina. Por un lado, la Biblioteca Nacional del Perú llegó a Cutervo, pero ahora nosotros queremos que Cutervo también llegue a la a la Biblioteca Nacional del Perú, que llegue a las demás instancias gubernamentales, que llegue a ser visto por los ojos y escuchado por los oídos de todo el Perú. En ese sentido, este segundo pilar es fundamental en nuestro quehacer. Nosotros queremos visibilizar a la cultura de Cutervo y se tienen algunos compromisos, se tienen algunas estrategias pensadas para ellos. Entre ellos, la primera está la materialización y la sistematización del conocimiento, de la cultura cutervina. Esto lo podemos hacer de repente en libros, escribiendo cómo es que se desarrolla la cultura dentro de un libro, dentro de algún CD, etcétera, pero que se sistematice. Cabe resaltar incluso de que incluso en estas zonas andinas, se tiene mucho, mucho conocimiento tradicional, mucha tradición, pero es una tradición oral. Y en la tradición oral nosotros tenemos la debilidad de que cuando la persona desaparece, esa tradición, ese conocimiento puede desaparecer. En ese sentido, nosotros debemos y queremos sistematizar y materializar este conocimiento para que perdure, para que si la persona, para que si el pueblo desaparece, no desaparezca su conocimiento y se quede ahí para la historia y para siempre. Tenemos también entonces pensado realizar una especie de enciclopedia cutervina, al mismo estilo que se hizo pues ya en Cajamarca desde la red de bibliotecas rurales, pero en este caso amoldándonos solamente en la cultura y el conocimiento cutervino. Esto definitivamente sería un trabajo que lo articularíamos, que sería en conjunto con los ciudadanos, con los agentes, con los principales agentes culturales en Cutervo. Y también, pues, nosotros quisiéramos y ya estamos trabajando articuladamente con estos agentes locales y provinciales cutervinos para que ellos vean que la Biblioteca Nacional llegó a ellos, que la Biblioteca Nacional, mediante la EBP de Cutervo, es uno de ellos y que nosotros queremos visibilizar y ayudarlos a gestionar su cultura. Como cuarto último punto, la estrategia fundamental que nosotros siempre vamos a seguir en esta estación de biblioteca pública es el concepto de comunidad biblioteca. El equipo de la EBP de Cutervo cree firme y fielmente que el concepto de comunidad biblioteca es la estrategia fundamental en todo nuestro quehacer y en todas las actividades que se han desarrollado, que se desarrollan y que se van a desarrollar. Este concepto de comunidad biblioteca básicamente es una simbiosis, una relación entre la comunidad y entre la unidad de información, que en este caso es la biblioteca, que no es ajena, que no es simplemente un espacio o un almacén de libros, sino que es un organismo de reunión, un punto de encuentro de la comunidad para los cutervinos. Entonces, no son entidades ajenas, son siempre entidades que se relacionan unas con otras. En ese concepto, en esa perspectiva, en esa mirada, es que nosotros vamos a desarrollar todas las actividades. Y se han desarrollado actividades que las exponemos a continuación. Una de ellas es la mimetización del equipo de la Estación de Biblioteca Pública de Cutervo con los ciudadanos para que ellos sientan que nosotros somos uno de ellos. Nosotros no debemos alejar, debemos ya dejar esta concepción, si es que se quiere, pues conquistadora, esta pues concepción de repente de que nosotros venimos a traer cultura a ellos, lo cual no es del todo cierto, no es completa la idea, porque acá, porque si adoptamos esa postura de que nosotros venimos a traer cultura,
estamos adoptando la idea entonces de que acá no había cultura y que nosotros venimos como salvadores, como conquistadores, y que nosotros venimos a traerlo todo porque acá no había nada. Definitivamente esa no es la idea que seguimos acá. Acá ya había cultura, ya hay cultura, ya habrá cultura. Antes de la llegada de la EBP ya había conocimiento tradicional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Gestionar, sistematizar, materializar y traer los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. En ese sentido, nosotros, de alguna manera ciertamente simbólica, ya de hace un tiempo, yo como encargado he dejado de usar el chalequito que usamos en las estaciones de biblioteca y uso netamente el poncho, porque en ese sentido se puede crear un espacio de confianza, un espacio como que esta persona o esta estación o esta biblioteca no es de acá, entonces como que no tengo la confianza de entrar. De acá ha sucedido, sí, vienen niños incluso a decir de que cómo me matriculo a este colegio. Así vienen a decir los niños, piensan de que es un colegio, ignoran lo que es una biblioteca, piensan que de repente esto es algo muy extraño, esto es algo muy serio, y como son niños que vienen de jugar con la vaca, con sus animalitos, estar en su campo, y vienen de jugar entre ellos, y a veces vienen con la mano un poco sucia, tienen miedo de agarrar el libro. Entonces, si es que nosotros no generamos ese espacio de confianza, no podemos, en primera, crear esta relación biblioteca-comunidad. Sin esta confianza, no existe la relación y no existe ninguna actividad. Es por ello que eh, este chaleco, que es muy tradicional en las estaciones de biblioteca pública, se ha dejado un poco de lado y ahora nosotros usamos un poncho para crear esa confianza de que nosotros somos uno de ellos y ellos tienen toda la libertad de usar esta biblioteca porque al final de cuentas es de ellos y siempre va a ser de ellos. Una también de estas acciones ha sido, pues, y siempre va a ser trabajar articuladamente con las asociaciones y agentes culturales dentro de Cutervo. En este caso, en el video de entrada hemos visto una danza de una música y una danza carnavalesca propia de acá de Cajamarca. Y esto no habría sido posible si es que no lo habríamos articulado con la asociación cultural que dirige Juan José Centurión, al cual le agradezco infinitamente por haber participado con nosotros. Pero esta relación, este espacio de trabajo articulado entre la biblioteca y los agentes culturales netamente de Cutervo se han desarrollado y se van a desarrollar. Otra de las principales actividades que nosotros hemos realizado ha sido el miércoles 15 de septiembre por la noche, en la cual hubo una junta ronderil, unos ronderos de la zona de Nuevo Oriente, aquí en Cutervo, se juntaron para realizar alguna agenda y nosotros tuvimos un espacio dentro de ellos para exponer algunas estrategias que nosotros queremos llevar con ellos y con sus centros poblados. Con lo que decía hace unos minutos, que nosotros estamos dentro de la ciudad, hemos salido un poco fuera de la ciudad, pero queremos llegar al campo, a los centros poblados, allí donde básicamente ya no llega la movilidad, donde ya no hay señal. ¿Nosotros vamos a llegar ahí? Sí. Un primer paso ha sido, es el que están viendo en la pantalla, que nos hemos reunido con los ronderos de esa zona y con los que han asistido de los demás centros poblados, y se ha dado el primer gran paso de articular este trabajo con ellos para llevar verdaderamente una descentralización y democratización de los servicios bibliotecarios y de la lectura. Luego, y fruto también de esta relación biblioteca-comunidad, además de que la biblioteca funciona como un agente activo que va en búsqueda de su comunidad, nos da mucha alegría compartir la noticia de que es incluso la propia comunidad que ahora se vuelve el agente activo y va en búsqueda de su biblioteca para incluirla dentro de sus actividades, dentro de sus costumbres, de sus tradiciones, etcétera. En ese sentido, se nos ha invitado al equipo de la EBP a hacer un pago a la Pachamama, a la Madre Tierra, y sabemos que acá en Cutervo, en las zonas rurales de las zonas andinas, hay mucho respeto por la tierra
se nos ha invitado para este lunes 27 de septiembre para hacer un pago a la Pachamama y que la estación de biblioteca pública esté presente en ese acto para que pueda ser de alguna u otra manera bendecido por las fuerzas, los espíritus, etcétera, de la Madre Tierra en este caso. Entonces, esta vez fue muy alegre, fue muy recompensador saber que no solamente fue la biblioteca la que fue en búsqueda de su comunidad, sino que fue la comunidad la que ahora buscó a su biblioteca para incluirla. Creamos ese espacio de confianza, de saber de que ellos nos pueden invitar, nos pueden mimetizar con su cultura y nosotros nunca vamos a decir que no, siempre diremos que sí. Y la más reciente actividad que evidencia esta relación entre biblioteca-comunidad fue una gestión, una actividad la cual vamos a ver dentro de unos minutos. Es un regalo que va a quedar para siempre en la memoria institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Pero en esta ocasión hemos nosotros gestionado junto con un grupo de Cajita Cutervina llamado Proyección Pachachacas. Y sabemos entonces también que la Cajita Cutervina ya es patrimonio cultural de la nación ya desde hace un par de años. Que básicamente nosotros hemos creado, vamos a develar ya la sorpresa, hemos nosotros gestionado la letra y la composición de una canción hecha a cajita cutervina en la que la provincia de Cutervo celebra la llegada de la estación de biblioteca pública, en este caso en esta provincia. Y celebra la llegada, por supuesto, de la Biblioteca Nacional del Perú como primera ciudad fuera de la capital en la que hay ya una estación de biblioteca pública. Entonces, con esta actividad y con todas las actividades se cumplen varios pilares, varios escenarios que nosotros planteamos como ideales, ¿no? En este caso, visibilizamos a Cutervo, visibilizamos a la cajita cutervina, a la cultura de Cutervo mediante esta actividad, por ejemplo, y también reforzamos la relación entre la biblioteca comunidad, puesto que ellos ahora también nos sienten como suyos y nosotros cada vez también creamos ese espacio de confianza para sentir que nosotros estamos dentro de Cutervo y somos una más de ellos, sin distinciones. Esta es una actividad que ha costado mucho realizarla y, como lo digo, es un regalo del equipo de la EBP, de la provincia de Cutervo, de todos los cutervinos en general, para la Biblioteca Nacional del Perú y que en unos instantes las vamos a escuchar, pero que integralmente celebra la llegada de la Biblioteca Nacional del Perú a Cutervo. Nosotros desde la EBP de Cutervo vamos a seguir siempre trabajando por todos y todas las cutervinas, principalmente porque todos somos peruanos y todos tenemos derecho a la información. Y nosotros siempre vamos a trabajar por todos ellos, vamos a seguir realizando diversas actividades en favor de todos los cutervinos y una de estas actividades, como lo mencionaba, es esta canción en la cual la vamos a escuchar a continuación y pasaría ya también a dar por finalizada mi presentación. Muchas gracias y espero de verdad que escuchen la letra de esta canción y celebren todos esta canción y celebremos siempre la llegada de la Biblioteca Nacional a Cutervo, porque todos somos peruanos. Muchas gracias y adelante con la canción.
Muchas gracias, Miguel, por tu exposición y por presentar esta hermosa canción a nuestra estación de biblioteca, la cual todos los cutervinos nos sentimos muy orgullosos de eso. Antes de terminar nuestra conferencia, tenemos 2 preguntas dirigidas al profesor Eber Zárate. La primera pregunta nos dice Javier desde el Facebook. ¿De dónde proviene el nombre de Cutervo? Sí, hablaba hace un rato de que las versiones etimológicas de dónde proviene el nombre de nuestra ciudad están teñidas un poco de lo literario, de la tradición, de la leyenda. Y para responder la pregunta, no sé, Elsa, si me permite 3 minutitos para leer la leyenda. Sería interesante, tal vez los jóvenes, la gente, los niños no han escuchado esto y sería bueno escucharla. ¿Es posible? Sí, claro, profesor, Muy adelante. bien. La leyenda aparece siendo un relato oral. Ha sido recogido por varios autores, pero en este caso tengo la versión de Breve Visión de Cutervo de don Salomón Vilches Murga y también algunos datos importantes que aparece aquí en el libro de Tomás Gálvez acerca de la Fundación Española. Pero permítame leer la leyenda, por favor, que dice así. Yacuchingana y Chaquil, leyenda de la gran inundación. Sometida la gran región al dominio de los incas después de largo sitio por las huestes de Tupac Yupanqui, los sobrevivientes del Ilucán abandonaron su elevada ciudadela para instalarse en la llanura, al amparo de la paz y el paternal gobierno del imperio. Actitud semejante causó la indignación de Mamayacu, la diosa de las aguas que habita en las entrañas de la tierra y hace surgir vertientes para formar los ríos. Mamayacu abrió los manantiales de Angurra y Pachachaca y el agua brotó desenfrenada para seguir a su indignada soberana que bajaba, precediendo la inundación para cerrar el tragadero de Yacuchingana. Con bramido estrepitoso, barrió cuanto encontró a su paso, incluso la nueva población que los indios habían construido. Pronto empezó a formarse un gran lago que iba subiendo cada vez más su natural nivel hasta encontrar desaguadero por la pampa de Huaraz. Arrepentidos, los sobrevivientes de la catástrofe y comprendiendo la necesidad de procurar el desagravio de la temible deidad, que de nuevo se encontraba en su reino subterráneo, acudieron en su busca, llegando 23 hombres. La diosa exigió sangre para calmar su cólera. Se hacía necesario librar una batalla a su vista y presencia, y los hombres se alistaron en 2 bandos. La lucha comenzó pese a la violenta tempestad que descargaba el cielo. Mamayacu apenas vio el suelo enrojecido con el humano bálsamo, sintió en su femenino corazón la piedad generosa, hizo cesar la lluvia y encendió en el espacio la onda colorida del iris deslumbrante. A esta inequívoca señal cesó la lucha. Mamayacu redujo la vertiente a su normal estado y caminando sobre el lago que formara, descendió al fondo para abrir el desaguadero natural que clausuró en Yacuchingana. El gran lago fue descendiendo lentamente del nivel. Lo primero que quedó naturalmente al descubierto, por razón de su mayor altura, fueron las pampas de Chaquil. Chaqui, que significa seco, ¿no? En español. Allí regresaron los indios para fundar el nuevo pueblo de Cutervo, al cual llamaron Cutermuse, que significa volveremos a poblar. La sangre derramada que entintó la vertiente en el combate expiatorio había dejado sus rastros indelebles. Allí la razón por que las aguas que bajan del Ilucán presentan vinosa transparencia, ¿no? Y esta leyenda viene con una ilustración de Abel Demetrio Berríos, ¿no? La ilustración de la diosa Mamayacu justamente. Entonces, don Tomás Gálvez, pues, nos habla en el libro de Apuntes para una monografía de Cutervo, que la gran tribu
Cutiramuxay se desarrolló en la cima del portentoso Ilucán. Ilucán pues significa la aurora, que despunta, mientras Cutiramuxay, que es un término quechua, significa regresemos o volvamos a poblar, ¿no? Entonces, Cutermuse o Cutermusay o Cutiramuxay vendría a ser el término que da origen a la palabra Cutervo y significa volver a poblar, explicando un poco la naturaleza pues de lo narrado en la leyenda, ¿no? Y en algunos casos coinciden los autores mencionando que se trata de un término que procede del quechua, otros afirman que es del maya. Entonces ahí sí pues haría falta un estudio lingüístico que determine esto, porque no hay, como les decía, una versión unívoca de esto y hay diferentes opiniones que se tienen, ¿no? Eso para nuestro amigo que nos ha estado siguiendo a través de las redes y preguntaba sobre el origen etimológico de Cutervo. ¿Procede de Cutermuse o Cutermusay? Volver a poblar. La segunda pregunta es, ¿quién es Manuel Rivera Piedra? Sí, gracias. Cuando conversábamos acerca del nombre de la biblioteca, uno de los gestores naturalmente de esto y también pues interesados en que la biblioteca esté en Cutervo, el profesor Rommel José Avellaneda Montenegro, él es el estudioso más importante de la literatura nuestra, y justamente me decía pues que al otorgarle a la estación de la biblioteca el nombre de don Manuel Rivera Piedra, era una suerte de homenaje a él por la gran obra, por todo lo que contribuyó a la cultura, a la educación, a la literatura, desde sus oficios religiosos. Justamente el profesor Rommel Avellaneda, junto a don Alfredo Piedra Guerrero, publicaron, no recuerdo exactamente en qué año, debe ser tal vez, me voy de repente a arriesgar a mencionar el año del libro, no lo diré, pero publicaron una antología de la poesía del presbítero Manuel Rivera Piedra, donde justamente se dan detalles de la calidad literaria de este poeta, ¿no? Incluso es uno de los pocos escritores cutervinos que ha ganado, pues, o que ha llegado a ganar premios de literatura a nivel nacional, en honor a Santa Rosa de Lima, un poema muy hermoso que ojalá en algún momento lo podamos compartir, leer, disfrutar. Y también uno de los sonetos que más le llama la atención, al menos al profesor Rommel, en su calidad de estudioso de la literatura, es Produce surco mío. Entonces, don Manuel Rivera Piedra, desde sus oficios religiosos, desde la literatura, desde también su don de educar, porque fue educador también, contribuyó grandemente a nuestro pueblo y lamentablemente pues estaba prácticamente olvidado, ¿no? Incluso hasta sus restos que yacían en el cementerio Lirios de La Paz, con la destrucción ya, con la demolición del cementerio, prácticamente ahí terminó hasta sus restos, ¿no? Entonces, cabe destacar este papel importante, este rol que tuvo don Manuel Rivera Piedra, ¿no? Su gran calidad literaria, su gran calidad humana, y por esa razón, y yo considero muy justamente, ha recibido la estación de la biblioteca su nombre. Gracias, profesor Eber Zárate. Yassi Cubas desde el Facebook comenta: gracias a todo el gran equipo de la Biblioteca Nacional del Perú por dar el primer paso en la descentralización de la biblioteca, darle mayor realce a la importancia de la lectura y el trato directo con la población. Felicitar también a Miguel y a su equipo de trabajo
por asumir este hermoso reto. Yo, al ser hija de un cajamarquino, es un orgullo que la primera estación fuera de Lima sea en Cutervo y esperamos que esto se replique para cada departamento y no se estanque ahí. Felicidades, Biblioteca Nacional del Perú. Que continúen las buenas gestiones. Bibliomóvil, estaciones de bibliotecas públicas, Gran Biblioteca Pública, Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, Yacy Cubas, por este gran comentario. También queremos precisar que este gran esfuerzo desplegado debe al convenio suscrito entre la Biblioteca Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Cutervo. Gracias a la apertura de las autoridades y de sus habitantes, se dio la oportunidad de contar con la estación de Biblioteca Pública Cutervo. Muchas gracias por los saludos a todos los participantes de Facebook. Agradecemos la participación del público que ha seguido esta actividad realizada por el equipo desde la estación de biblioteca Manuel Rivera Piedra de la Biblioteca Nacional del Perú. Invitamos a nuestros usuarios y usuarias a continuar visitando a nuestra biblioteca, donde los atenderemos con mucha gentileza. Contamos con una colección de libros actualizada, mediateca, sala escolar, sala infantil, sala de lectura y sala de usos múltiples. Atendemos al público conforme a los protocolos establecidos por la Biblioteca Nacional del Perú en el contexto de emergencia sanitaria. También queremos agradecer al profesor Eber Zárate y a Miguel Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches a todos.